Cimarrones científicos, hoy lunes 8 de abril de 2024 nos encontramos en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería para cubrir la observación segura del eclipse solar. Yo soy Yasmin Ocaña y junto con la camarita acompáñame en esta nueva aventura. Observación del eclipse con filtros solares y telescopio. Fabricación de cámaras estenopeicas para observación indirecta. Enlace con sitios oficiales para ver el eclipse total. ¿Sabías que el Sol tiene 400 veces el diámetro de la Luna? Entonces me imagino que no sabes cómo ocurre este eclipse total, ¿verdad? Permíteme explicarte. Todo esto se debe a que la Luna pasa frente al Sol y cubre su disco, lo que permite dejar una corona de luz a su alrededor, que es lo que nos impresiona a nosotros. No solamente el Sol es 400 veces el diámetro de la Luna, sino que también está 400 veces a la distancia de esta misma. Nos tenemos que sentir afortunados porque el planeta Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene una luna del tamaño y distancia que nos permite ver este fenómeno. El periodo de tiempo en el que el Sol está cubierto por la luna se llama totalidad. Puede durar desde unos segundos hasta 7 minutos. El eclipse solar total recorrerá un arco desde el Pacífico mexicano hasta el este de Canadá. En México, las ciudades con el pico más alto de visibilidad sobre este fenómeno serán Mazatlán, Torreón, Durango y Piedras Negras. Esto experimentando una oscuridad parcial. Lo que está presenciando ahorita es un eclipse parcial. Estamos en la penumbra. Lo que pasa es que cuando hay un eclipse, este pasa por cierta región. Es una línea. Sin embargo, es el punto central, que es la umbra. En este caso, como la umbra entra por Sinaloa y se pasa por Coahuila y va a Estados Unidos, nosotros estamos desplazados, estamos en Tijuana. Por lo tanto, nos llega solamente una parte de la sombra, que es lo que está pasando ahorita, que por eso no se cubre el Sol, solo se cubre parcialmente. Y ahorita estamos presenciando aproximadamente un 60-70% del eclipse. Este es un telescopio newtoniano, funciona a partir de espejos. Este de enfrente pues no tiene nada, ¿no? Entra directamente la luz, cae en un espejo que tiene al fondo y regresa a una parte que tiene aquí en el centro. Entonces de ahí la luz se refleja hacia donde está el ocular y aquí tiene un lente de aumento para que lo podamos ver más grande, porque si no se miraría muy chiquito. Ya nada más sería pues la base y para poner el teléfono y ya sería todo. Pues más o menos así funcionan los telescopios newtonianos. Hay diferentes tipos. Para el Sol se ocupa un filtro. Es como igualito. De hecho es cortado y lo pusimos en la parte de enfrente para que pues cuando la luz entre no sea una lupa. Están hechos de diferente material, certificados por la norma ISO. Ese es uno diferente, pero también es certificado. Lo compraron en San Diego, me parece. Esto nos lo dieron en un proyecto que era una ocultación de asteroides. Nos lo regalaron y pues sirve para ver eclipses o el Sol. Cuando no hay eclipses también se puede observar. Hace poco hubo una ocultación provocada por un asteroide Polymele. Este asteroide lo quiere estudiar la NASA con una misión que se llama la misión Lucy. Es un asteroide de los troyanos que está en la órbita de Júpiter. Y entonces se vinieron acá a México y nos dieron unos telescopios así, unos grandes, buenos, y nos los repartieron. Y
Por donde está San Felipe, hacia el sur, nos dividieron por varios equipos, cada uno con un telescopio, y todos teníamos que observar la ocultación. Y ya de ahí, con las imágenes, iban a sacar los datos que ellos ocupaban. Y así fue como todos nosotros nos conocimos. Y desde entonces pues, nos juntamos para ver estrellas. De hecho, aquí estamos pensando en fabricar nuestros propios telescopios. Ahorita estamos investigando cómo hacer el pulido del espejo, que va en la parte de acá abajo, porque necesita tener como un ángulo, porque en el foco de ese espejo es donde va el otro espejo, que ese sí es plano y es el que refleja el ocular. Entonces estamos viendo cómo hacer el pulido para obtener eso y calcular pues cuál sería el foco. Es que no somos un grupo tal cual oficial, sino que somos más bien como aficionados, por así decir. Puede ser, incluso puede ser que hagamos un club de astronomía aquí en Otay o en UAS, pero ocuparíamos ver más avances sobre esto. Bueno, un eclipse puede ser lunar o de solar. En este caso, como es solar, lo que pasa es que en el plano del sistema solar está el Sol, está la Tierra y está la Luna que orbita alrededor de la Tierra. En este caso, la Luna cada 28 días da un giro sobre la Tierra. Eso significa que en teoría se interpone entre el Sol y la Tierra, por lo que debería haber un eclipse solar cada 28 días. Sin embargo, no lo hay. Esto ocurre porque su órbita de la Luna está inclinada con respecto al eje del Sol, está inclinada a 5 grados, entonces en vez de estar así, en plano, y que sea una línea recta, está así, en un ángulo, por lo tanto gira así. Y hay dos puntos que son en esa órbita que se llaman nodos lunares. Cada vez que un nodo lunar se acopla con la línea recta que hace de la Tierra al Sol, se forma un eclipse. En este caso se puede calcular, y aproximadamente es 2 veces cada año. Sin embargo, por ejemplo, ahorita el siguiente eclipse que va a ocurrir en México es en 28 años. Sin embargo, cualquier aficionado se puede convertir en un cazador de eclipses si así lo desea y viajar por el mundo cada 6 meses, cada que hay un eclipse, y ver un eclipse. Al ver el eclipse, por ejemplo, cuando es total, antes de cerrarse completo, ocurre algo que es el anillo de diamantes. Es un fenómeno muy bonito y que cuando se va cerrando hace como una luz muy fuerte. Al verlo tú, como se hace muy fuerte y tus ojos se adaptan a la luz, se puede dañar tu retina, aparte se puede quemar. Entonces puedes ver el eclipse toda la vida. Otro de los casos de que podría pasarte algo por el estilo es en uno que no es completo, cuando se hace el anillo de fuego. También te puedes quemar la retina y se te va a quedar el anillo grabado en tu ojo. Cuando la sombra de la luna pega en la Tierra, esa porción se hace más fría, porque es como si se hiciera de noche por 4 minutos, que es lo que dura el eclipse total. Esa es una de las razones por la que se estudian los eclipses, porque afecta a la atmósfera de una manera anormal. O sea, sería un área muy reducida en donde se está produciendo ese efecto. También otra razón por la que estudian los eclipses es por la corona del Sol. Como la corona del Sol en realidad no es tan brillante como el Sol en sí, si tú quisieras observar el Sol en un día normal, no se vería muy bien la corona, pero cuando está la luna enfrente del Sol, lo único que se alcanza a apreciar es la corona, entonces se puede ver mucho mejor y la pueden estudiar mejor. Que realmente no hay ninguna consecuencia muy grave inmediata, solo es como si se hiciera de noche, pero realmente no pasa nada más de si ves directamente el Sol sin protección. Dedíquense a la ciencia, es algo muy bonito. Eso se ve hermoso. Hay cosas aparte de esto que también pueden hacer, que también es muy bonito. Que no vean el Sol directamente. Pues es una experiencia muy bonita que no ocurre siempre, por lo menos aquí en México. Te comentaba que va a haber el siguiente eclipse solar es en 28 años, 2052, entonces es mucho tiempo. Entonces, respecto a las creencias de la gente o así, no es algo malo, ni es algo del demonio o algo así. Es completamente normal y es muy bonito. Entonces, si lo van a ver, que lo vean con la medida de precaución y con la seguridad adecuada. Lejos del miedo y los estigmas que estos fenómenos causan en la población general, ya pudimos darnos cuenta que dejar hablar a los expertos nos quita de muchas preocupaciones y en lugar de eso hay que mirar el lado positivo de todos estos fenómenos científicos. Y sin más por el momento, la camarita y yo nos despedimos esperando que la próxima emisión de Ciencia Cimarrón sea igual de nutritiva.